Bienvenidos al Instituto de Religión del Templo de Madrid. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de paz para un mundo atribulado, especialmente en esta época. De manera que quienes llegan a ser instrumentos en las manos de Dios pueden llevar la paz y la esperanza del Evangelio restaurado a muchas personas que lo están necesitando. En esta lección vamos a estudiar relatos del Libro de Mormón sobre misioneros que llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios y ayudaron a muchas personas a recibir la vida eterna. Como parte de la lección tenemos dos discursos, uno del elder M. Russell Ballard y otro del elder Don R. Clark. El profeta José Smith declaró, como se ha dicho de muchas maneras, después de todo lo que he dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Otra cosa que dijo el elder Ballard en su discurso es un comentario sobre el presidente Spencer W. Kimball. En 1974, el presidente Spencer W. Kimball dijo, pero tal vez el mayor de los motivos para la obra misional es el darle al mundo su oportunidad de oír y aceptar el Evangelio. Hermanos míos, me pregunto si realmente estamos haciendo todo el esfuerzo que se encuentra a nuestro alcance. ¿Somos negligentes con respecto a nuestra asignación de enseñar a todo el mundo? Hemos estado haciendo proselitismo por 144 años. ¿Estamos preparados para alargar nuestro paso, ampliar nuestra visión? También nos pidió apresurar el paso, trabajando juntos para edificar la iglesia y el reino de Dios. Y el elder Ballard, después de estas dos citas, añadió lo siguiente. Pidió que hiciéramos todo lo que podamos para compartir el mensaje de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y él dijo que en realidad no deberíamos tener temor alguno, porque el Evangelio se puede compartir de una manera natural y espontánea. Esas oportunidades nunca requerirán que respondamos de manera forzada ni artificiosa, sino que nuestros actos fluirán como resultado natural de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Solo sean positivos, y las personas con las que hablen sentirán su amor, y nunca olvidarán ese sentimiento aún cuando el momento no sea el indicado para que acepten el Evangelio. Eso también puede cambiar en el futuro, cuando cambien las circunstancias de las personas. Y para eso deberíamos estar preparados. Él dijo que si nos preparamos bien, podemos compartirlo sin temor alguno. Uno, dice, deberíamos primero ponernos de rodillas y pedir a Dios que nos dé oportunidades para compartir el Evangelio. Segundo, dijo, debemos estar pendientes para cuando surjan esas oportunidades. Y tercero, estar preparados para aprovecharlas. Añadiendo, si realmente tenemos interés en las personas, Dios nos dará oportunidades si las buscamos adecuadamente. Yo tengo, por ejemplo, un par de experiencias, estoy seguro que todos las tenemos. Yo cuando tengo que viajar para cumplir con mis responsabilidades como coordinador de seminarios e institutos, tomo un taxi y me lleva al aeropuerto o a la estación de tren, según el medio de transporte que vaya a usar, y siempre en el taxi pues surgen conversaciones naturales, bien sea que el taxista las empiece o las empiece el cliente, y empezamos a hablar. En este caso fui con un taxista y él me preguntó cómo es que iba de viaje un fin de semana, si era un viaje de trabajo o un viaje de placer. Y le comenté que no, que era un viaje de trabajo, y empezamos a hablar del trabajo que iba a hacer yo. Entonces le hablé del sistema educativo de la Iglesia, de seminarios e institutos, de la Iglesia, del Evangelio que enseñamos a los jóvenes, y surgió una conversación muy interesante.
tan interesante que era una oportunidad para haber compartido con él un libro de Mormón, pero no lo había preparado. Entonces me he dado cuenta que si llevamos un libro de Mormón siempre con nosotros, con nuestro nombre y nuestro teléfono, podemos compartirlo y las personas podrían llamarnos para completar aquello que hemos compartido en la conversación. No estaba preparado. En otra ocasión fui en un viaje en avión y esta vez me preparé antes. Dije, voy a estar atento para que si surge una oportunidad para hablar de la Iglesia la aproveche. Le pedí a Dios que me inspirara y me ayudase. Cuando llegué al avión me esperaban varias horas de vuelo, por tanto, de una manera casi espontánea saqué un libro para aprovechar mi tiempo. Y cuando ya estábamos volando y estaba leyendo el libro, me acordé que había prometido que no iba a leer un libro, sino que iba a estar atento a las personas que había a mi alrededor por si podíamos hablar y quizá, si Dios me inspiraba y ayudaba, a hablar de la Iglesia. Entonces cerré el libro y miré a mi derecha y había una señora. Y esa señora estaba llorando. Naturalmente me interesé si podía ayudarla de alguna manera y me comentó que venía de enterrar a un hijo. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar ante esta mujer atribulada de la muerte y demás. Y surgió la oportunidad de compartir. Entonces saqué el libro de Mormón y hablamos de las palabras de Alma Acoriantón, concretamente en Alma 40, versículos 11 y 12, donde él explica qué es lo que hay entre la muerte y la resurrección. Y le leí los versículos que habla de cómo las personas después de morir van al paraíso y allí tienen un tiempo de paz, un tiempo de descanso. Y tuvimos una conversación muy interesante. Pero nuevamente no tenía un libro de Mormón preparado para compartirlo. Esta vez hice más, pero no pude terminar lo que tenía que hacer porque no estaba preparado. Por tanto, el Elder Ballard nos ha dicho, podemos compartir de una manera natural y espontánea, pero hay que estar preparados y con la inspiración del Señor aprovecharlo. El otro discursante, como he dicho, era el Elder Don R. Clark, que en su discurso, Cómo llegar a ser instrumentos en las manos de Dios, enseñó lo siguiente. He aprendido que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, ni una invitación para ayudar a alguien, ni siquiera buena salud para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Y preguntó, ¿cómo entonces podemos ser instrumentos en las manos de Dios? Y él dijo que la clave está en sentir amor por los demás. José F. Smith dijo, la caridad o el amor es el principio más importante que existe. Si podemos dar una mano al oprimido, si podemos ayudar a los desanimados y afligidos, si podemos elevar y mejorar la condición de la humanidad, es nuestra misión hacerlo. Es una parte esencial de nuestra religión hacerlo. Y dijo el Elder Clark, Dios nos ha pedido que compartamos el Evangelio, cada uno en sus circunstancias, y que con ello ayudemos a las personas en sus necesidades. En su deseo de ayudar a sus hermanos lamanitas, los hijos de Mosía también aprendieron la importancia del ayuno y la oración. Y ayunaron y oraron mucho, para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas, si fuese posible, al conocimiento de la verdad. ¿Queremos en verdad ser instrumentos en las manos de Dios? Si así fuere, nuestro deseo se manifestará en nuestras oraciones y será el enfoque de nuestros ayunos. Por tanto, la pregunta que hace el Elder Clark es, ¿realmente deseamos ser instrumentos en las manos de Dios? Si ese fuera nuestro deseo, deberíamos estar atentos a las impresiones del Espíritu Santo que nos revelará la forma de serlo. El profeta Alma Hijo nos cuenta de las revelaciones que recibió. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Por tanto,
Los susurros del Espíritu nos ayudarán a tener más oportunidades de ser un instrumento en las manos de Dios. En las palabras del presidente Faust, ustedes pueden llegar a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevar a cabo esta gran obra. Ustedes pueden hacer algo por otra persona que nadie más que haya nacido pueda hacer. Muy bien, entonces, como nos recordó el Elder Ballard, José Smith enseñó: después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué compartir el Evangelio con los demás es nuestro deber más importante? ¿Qué bendiciones hemos recibido? Han recibido los misioneros, todas las personas, por aceptar y cumplir ese deber. En una revelación que recibió Nefi sobre nuestra época, en la que se restauraría el Evangelio a los gentiles, describe las bendiciones de quienes compartieron el Evangelio con estas palabras: bienaventurados aquellos que procuren establecer Sión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo, y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Y los que publiquen la paz, sí, nuevas de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. 1 Nefi 13, 37. Por tanto, las bendiciones prometidas son: 1, tener el don y el poder del Espíritu Santo, y 2, salvarse en el reino de Dios. El profeta Abinadí enseñó lo siguiente en Mosía 15, del 14 al 19, cuando citaba a Isaías. Estas fueron sus palabras: y estos son los que han publicado la paz, los que han traído gratas nuevas del bien, los que han publicado la salvación y dicen: tu Dios reina. Y oh, cuán hermosos fueron sus pies sobre las montañas. Y aún más, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que aún están publicando la paz. Y además, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán la paz. Sí, desde hoy en adelante y para siempre. Y he aquí os digo que esto no es todo, porque cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, el Señor que ha redimido a su pueblo, sí, aquel que ha concedido la salvación a su pueblo. Porque si no fuera por la redención que ha hecho por su pueblo, que fue preparada desde la fundación del mundo, os digo que, de no haber sido por esto, todo el género humano habría perecido. El Elder Jeffrey R. Holland, en su discurso Las cosas apacibles del reino, dijo lo siguiente: Peace and good tidings. La paz y las alegres nuevas y la paz están entre las más grandes bendiciones que el Evangelio de Jesucristo brinda a un mundo atribulado. Son soluciones a los desafíos personales y a los pecados humanos. Son una fuente de fortaleza para los días de agotamiento y para las horas de desesperación. Es el Hijo unigénito de Dios quien nos da esa ayuda y esperanza. La búsqueda de la paz es una de las búsquedas más fundamentales del alma humana. En la vida de todo ser humano hay ocasiones en que un profundo pesar o sufrimiento o temor o soledad nos hacen suplicar la paz que solo Dios puede dar. Esos son momentos de intensa hambre espiritual en los que ni los amigos más íntimos nos pueden dar toda la ayuda que necesitamos. Y el presidente Marion G. Romney, en su discurso El precio de la paz, enseñó: para lograr la paz se requiere que eliminemos la influencia de Satanás, porque donde él está jamás reinará la paz. Más aún, la coexistencia pacífica con él es imposible. Lo único que él fomenta son las obras de la carne. Como preludio para la paz, entonces, es necesario subyugar por completo la influencia de Satanás. Así como las obras de la carne tienen aplicación universal, lo mismo sucede con el Evangelio de paz. Si una persona vive de acuerdo con sus principios, tendrá paz en su interior. Si dos personas lo hacen, estarán en paz consigo mismas y la una con la otra. Si los ciudadanos de un país viven el Evangelio, habrá paz en esa nación.
y cuando haya bastantes naciones disfrutando del fruto del Espíritu para controlar los asuntos del mundo, entonces y sólo entonces los tambores bélicos dejarán de resonar. Por tanto, el Evangelio es el que trae la paz a nuestra vida y la vida de todos. Si queremos que haya paz en nuestra vida, en nuestra familia, en la sociedad, en todo el mundo, la mejor manera de lograrlo es compartir el Evangelio de Jesucristo. Benditos los miles de misioneros de esta Santa Iglesia que recorren las calles de todo el mundo publicando la paz. De lo que se trata, por tanto, es de llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. José Smith recibió en 1829 una revelación para su hermano Hiram que decía: de cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. Doctrina y Convenios 11.8. De eso se trata, ciertamente, que vivamos de tal manera que Dios use nuestra influencia para hacer mucho bien a los demás. ¿Qué hicieron los hijos de Mosía para llegar a ser instrumentos en las manos de Dios y bendecir a tantos lamanitas que estaban en las tinieblas? Pues tenemos varias referencias en el libro de Mormón. Por ejemplo, en Alma 17, versículos 2 y 3 y 9 a 11 leemos: los hijos de Mosía habían escudriñado las Escrituras para conocer la palabra de Dios y se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, para que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos, los lamanitas, si fuera posible, al conocimiento de la verdad. Y el Señor los visitó con su espíritu y les dijo: seréis pacientes, para que les deis buenos ejemplos, y os haré instrumento en mis manos para la salvación de muchas almas. Por tanto, cuando ayunamos, oramos y escudriñamos las Escrituras y damos un buen ejemplo a los demás, podemos convertirnos, como es el deseo de nuestra vida y de nuestra alma, podemos convertirnos en instrumentos en las manos de Dios. El libro de Mormón contiene muchos ejemplos de lo que Alma y los hijos de Mosía hicieron para convertirse en instrumentos eficaces en las manos de Dios. ¿Qué hicieron que les ayudó a tener éxito al compartir el Evangelio? Voy a citar algunas cosas de las que hicieron. Mosía 28.3. Estaban deseosos de que la salvación se declarara a todos. Alma 17.6. Renunciaron a su derecho al trono y prefirieron ser misioneros. Alma 17.11 y 12. Fueron pacientes en sus aflicciones y llenos de ánimo, dando un buen ejemplo a todos. Alma 17.16. Predicaron para ayudar a las personas a arrepentirse y recibieran de esa manera los frutos del plan de redención. Alma 17.25 y Alma 18.10. Un ejemplo interesante. A Amón, como sabéis, le ofreció el rey de los lamanitas, Lamoni, que se casara con una de sus hijas, pero él dijo que había venido a ser su siervo, no su yerno. Aunque la pregunta que podríamos hacernos es: ¿no habría sido más fácil predicar con la influencia que le habría dado emparentarse con el rey? Dejo ahí la pregunta para que la pensemos. Alma 21, 16 y 22.1. Iban por donde los guiaba el Espíritu. Alma 22, del 12 al 14. Otro punto interesante. Tanto Amón como Lamoni enseñaron las mismas escrituras. Por ejemplo, Amón a Lamoni en Alma 18, del 36 al 39, y a Aarón al padre de Lamoni en Alma 22, del 12 al 14. Enseñaron tres principios fundamentales que se conocen como los tres pilares del plan de salvación. Estudiadlo y decidme qué tres pilares son esos tan importantes que ayudaron a la conversión de Lamoni y de su padre. En Alma 26, 11 y 12 dice Amón: soy débil, pero con la fuerza de mi Dios puedo hacer todas las cosas, incluso muchos grandes milagros. Alma 26, del 26 al 29, dijo Amón: cuando nuestros corazones estaban desanimados y estábamos a punto de regresar,
el Señor nos consoló y nos dijo: sufrid con paciencia vuestras aflicciones y os daré el éxito. Y finalmente, ejemplos del Libro de Mormón de cómo consiguieron ser instrumentos en las manos de Dios los hijos del rey Mosía. En Alma 31, del 30 al 34, leemos que el Señor fortaleció a Alma en una misión muy difícil: predicar a los zoramitas apóstatas. El objetivo es ayudar a las personas a convertirse, que es el milagro más grande de la obra misional. Y miles llegaron al conocimiento del Señor, sí, miles llegaron a creer, y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí os digo, que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Los hijos del rey Mosía dan testimonio del milagro de la conversión, diciendo: nuestros hermanos los lamanitas se hallaban en la oscuridad, sí, aun en el más tenebroso abismo, mas he aquí cuántos de ellos han sido guiados a ver la maravillosa luz de Dios. Y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. He aquí, miles de ellos se regocijan y han sido traídos al redil de Dios. Esta debería ser nuestra motivación: ser instrumentos en las manos de Dios para llevar la salvación a nuestros hermanos que nada saben de la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo en nuestro país en estos días. ¿Hay una obra más importante? Que Dios sea tan misericordioso que, a pesar de nuestras debilidades, nos permita ayudarle a llevar a cabo su obra y su gloria con todos sus hijos. Eso es lo más importante. Muy bien, pues esta es la lección de hoy: ser instrumentos en las manos de Dios. Y en el material de lectura del alumno tenemos las escrituras asignadas y el discurso del elder M. Russell Ballard: Confíen en el Señor, de la Conferencia General de octubre de 2013. Y 3 asignaciones que he comentado en la lección primera. ¿Por qué dijo José Smith que compartir el Evangelio es nuestro deber más importante? ¿Qué bendiciones recibimos si cumplimos con este deber? Segundo, ¿por qué renunció Amón a casarse con la hija del rey Lamoni, si eso podría haber supuesto una ayuda en la predicación del Evangelio? ¿Por qué pensáis que hizo así y que fue apropiado? Y la tercera pregunta es: ¿cuáles son los 3 pilares del plan de salvación según las enseñanzas de Amón al rey Lamoni y a Aarón al padre del rey Lamoni? Que Dios nos convierta en instrumentos en sus manos, que nos preparemos
Oremos y pidamos al Señor que nos tenga preparadas oportunidades para compartir y cuando llegue tengamos la preparación apropiada. Tengamos un libro de Mormón y todo lo necesario para compartir el Evangelio con aquellas personas que vamos a encontrar si lo pedimos, y si Dios nos ayuda tendremos el gozo de participar en la obra de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.